día, que tengan un excelente día en el lugar donde se encuentren. El tema de hoy de esta investigación es el condominio, todo lo que conforma el condominio, cuáles son sus obligaciones, sus orígenes y cómo es una junta de condominios. Para empezar, el condominio tiene un antecedente histórico y sus orígenes se remontan en el año de 1720 en la ciudad de Grégola, al suroeste de Francia. Producto de un incendio, varias familias perdieron su vivienda y por ende, en ese momento las autoridades, bajo una sentencia de la Corte, donde dictaminan que tienen que ser reunidas a todas esas familias y agruparlas en una sola edificación. Ahí da el origen de la primera asociación vecinal. La palabra condominio procede de la palabra latina condominus, que significa propiedad en común. Buenas tardes, les voy a hablar acerca de las prevenciones generales del condominio. Para esto voy a empezar hablándoles un poco de lo que es un condominio. Un condominio o copropiedad son los terrenos o construcciones, por ejemplo, un conjunto de viviendas donde coexisten bienes que son de todos y bienes que son de cada propietario. Por lo general corresponden a edificios de departamentos o de casas que se han construido sobre un terreno en común. También existen condominios donde coexisten terrenos de propiedad común y de propiedad exclusiva. Estos corresponden a condominios en extensión y están constituidos por casas. Según el artículo 1001 del Código Civil del Estado de Jalisco, condominio es el régimen jurídico que integra las modalidades y limitaciones al dominio de un predio o edificación y la reglamentación de su uso y destino para su aprovechamiento en conjunto y simultáneo. Es decir, que todo esto que vayamos a hacer en un condominio tiene que quedar bien plasmado ante el registro público para que no se haga mal uso de ella. Existen dos tipos de condominios, lo que viene siendo el condominio simple y el condominio compuesto. ¿Para qué es esto? El artículo 1002 nos habla de en la atención al funcionamiento y aprovechamiento de los elementos comunes por una o varias unidades condominales se clasifican en las que les acabo de comentar. El condominio simple, cuando las áreas comunes de infraestructura y equipamiento corresponden a una sola unidad condominal. Esto quiere decir que el tipo A, las construcciones divididas en unidades emplazadas en un terreno de dominio común.
y lo que viene siendo el condominio compuesto, cuando una parte de sus áreas comunes y obra de infraestructura y equipamiento son aprovechadas por los titulares de dos o más unidades de condominales que coexisten en un mismo predio. Eso quiere hablar de una o más casas. Ok, y entonces, asimismo, el artículo 1001 nos habla de que los titulares de la propiedad del condominio reciben la denominación de condominios. La titularidad puede referirse a un espacio o a un uso y bienes determinados en forma exclusiva cuyo aprovechamiento y disposición es libre, que se denominan áreas o bienes privativos. Además, la titularidad exclusiva está referida porcentualmente a las áreas y bienes de uso común, los que son o podrán ser objeto de acción divisoria y son inseparables de la propiedad individual. El conjunto de áreas y bienes privativos con las áreas, instalaciones y bienes de uso común que hacen posible su aprovechamiento por un grupo de titulares se denomina unidad condominal. El conjunto de bienes cuyo aprovechamiento y libre disposición corresponden a un condominio se denominan unidad privativa. Por su parte tenemos el artículo 1003 que habla de que en atención a la distribución de las áreas comunes y privativas respecto al predio y las especificaciones, el condominio se clasifica en horizontal y vertical y mixto. El condominio es horizontal cuando a cada condominio le corresponde como área privativa una fracción o lote del predio, con su edificación e instalaciones. El condominio es vertical cuando su totalidad del predio es bien común y una misma estructura arquitectónica se divide en áreas privativas. El condominio es mixto cuando ocurren las condiciones a que se refieren los párrafos anteriores para los condominios horizontal y vertical. Entonces, acerca de todos los artículos que acabamos de ver hace un rato, es lo mismo a que nosotros tenemos que dejar bien en claro para qué queremos ese predio, terreno o edificación que tengamos para que se nos regule conforme a las normas que están establecidas para cada tipo de viviendas o locales o bienes, ya sea para sus trabajos, que sea un terreno para frutos o algo así. Son cositas que tenemos que ir declarando para así evitar algún tipo de amonestación o cualquier tipo de problemas legales. Entonces, será todo de mi parte.
Vamos a hablar de la administración, del consejo de la administración. Del administrador de condominios es el condominio de la unidad de propiedad privativa, que no siendo administrador profesional, sea nombrado administrador por la Asamblea General. Administrador profesional, persona física o moral que demuestre capacidad y conocimientos en la administración de condominios, que es contratado por la Asamblea General.
hablar de las asambleas. Primeramente, las asambleas de condominios compuestos y simples son el órgano supremo de la administración y se dividen en ordinarias y extraordinarias. En este punto vamos a desglosar los temas de las asambleas ordinarias y las extraordinarias. Como punto número 1, los puntos que se cumplen para una asamblea ordinaria se tienen que reunir por lo menos una vez al año dentro del primer trimestre. En ella se tratará el informe general sobre el condominio, que es lo que engloba los bienes, servicios, posición financiera, y se trata de la elección de los integrantes, que son para el Consejo de Administración y, en su caso, comisiones especiales. Otro punto de la asamblea ordinaria, se tiene que designar un administrador. Y ya por último, la aprobación del presupuesto de ingreso y egreso para el siguiente año. Como punto número 2 está la asamblea extraordinaria, que en ella, por lo contrario, se reúnen en cualquier tiempo, cuando se requiere, y en algunos de los siguientes casos, como por ejemplo la modificación de reglamento, realización de obras voluntarias o mejoramiento, transformar y disponer de los bienes comunes, acordar sobre la extinción del régimen de propiedad en condominio, incorporar nuevas áreas al régimen o separar áreas afectas al mismo, pedir al juez que se obligue a un condominio a la venta de sus derechos. Aquí también se acuerda la reconstrucción del inmueble afecto al régimen anteriormente mencionado. Y por último, la toma de decisiones que corresponda a los condominios reunidos en la asamblea. Dichas asambleas serán convocadas por el administrador, el consejo de administración y el juez de primera instancia del ramo civil. Todo esto se encuentra desglosado en el artículo 1022 del Código Civil del Estado de Jalisco. Por último, y un dato muy importante, para que se declare legalmente instalada la asamblea ordinaria en primera convocatoria, será necesario que concurran a ella condominios que representen cuando menos el 51% sobre los derechos del condominio. Todo esto lo podemos encontrar en el artículo 1023 del Código Civil del Estado de Jalisco. El siguiente tema es el de las cuotas. Primeramente, los condominios deben contribuir para sufragar los gastos de mantenimiento y operación de las instalaciones y servicios del condominio, como también para constituir y conservar fondos de reserva, en base al porcentaje que sobre el condominio represente cada unidad privativa. Pero cuando un condominio conste de diferentes elementos y comprenda varias escaleras, patios, jardines, obras e instalaciones, como sensores, montacargas, antenas y otros elementos o aparatos de uso exclusivo de uno o varios condominios, los gastos que por ellos se originen serán a cargo de quienes directa y exclusivamente se sirvan. Y en el caso de condominios compuestos, se seguirán las mismas reglas para el pago de las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, en que se incurran. Otro de los puntos importantes es que las cuotas a cargo de los condominios deberán pagarse por adelantado precisamente en la fecha establecida, y en caso de no hacerse se pagarán como perjuicio hasta la cantidad que resulte de considerar el tipo de interés moratorio promedio que se fije por las dos mayores instituciones de crédito en el país en préstamos ordinarios, quirografiros, a 30 días según se determine el reglamento. Las obligaciones a cargo del condominio se ejecutarán sobre los fondos de patrimonio común. En caso de no ajustar con el mismo, el excedente deberá ser pagado proporcionalmente al interés
que cada condominio represente. De las cuotas. Capítulo 5 del Código Civil del Estado de Jalisco, artículo 10.026. En este artículo viene que los condominios deberán contribuir para sufragar los gastos de mantenimiento y operación de las instalaciones y servicios del condominio, como también para contribuir y conservar los fondos de reserva en base al porcentaje que sobre el condominio represente cada unidad. También para las áreas comunes, por ejemplo, escaleras, jardines, alumbrado, patios o albercas. En el artículo 10.027 de la misma ley, cuando se trata de un condominio compuesto, serán las mismas reglas de operación, serán los mismos pagos, las mismas cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias. Cuando se pagan las cuotas, en el artículo 10.028, las cuotas deberán pagarse por adelantado, precisamente en la fecha establecida, y en caso de no hacerse, se pagará como perjuicio hasta la cantidad que resulte. ¿A qué tiene derecho un condominio? El artículo 29 bis, todo condominio tendrá derecho a que se les pida del CID, estado de cuenta. ¿Cuáles son sus obligaciones? El artículo 10.030 de las obligaciones habla que las obligaciones a cargo del condominio se ejecutarán sobre los fondos del patrimonio. Artículo 6 de las controversias del Código Civil del Estado de Jalisco, artículo 10.031. Este artículo comenta que cuando surja una controversia entre los condominios por los derechos que les competen en uso de sus unidades privativas y bienes comunes, se deben de resolver en las siguientes reglas. Número 1. La controversia entre condominios deberá surgir necesariamente al arbitraje del Consejo de la Administración. 2. Cuando estas controversias se susciten en condominios de servicios municipales, se deberán someter al arbitraje del secretario del ayuntamiento
del lugar de ubicación del condominio. 3. El Código de Procedimientos Civiles del Estado será supletorio en estos negocios. Y 4. Las demás controversias que surjan serán ventiladas ante el juez de primera instancia del condominio de ubicación del condominio. En el artículo 10.032, el condominio que reiteradamente deje de cumplir sus obligaciones o injustificadamente cause conflicto a los demás condominios serán demandados por el administrador ante el juez de primera instancia de la ubicación del condominio. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar de los condominios habitacionales dúplex. El condominio es el régimen jurídico que integra las modalidades y limitaciones al dominio de un predio o edificación y la reglamentación de su uso y destino, para su aprovechamiento conjunto simultáneo. Los titulares de la propiedad en condominio reciben la denominación de condominios. La titularidad puede referirse a un espacio o a un uso y bienes determinados en forma exclusiva, cuyo aprovechamiento y disposición es libre, que se denominan a áreas exclusivas, bienes privativos, y además titularidad exclusiva está referida porcentualmente a las áreas y bienes de uso común, los que no podrán ser objeto de acción divisora y son inseparables de la propiedad individual. Así como la ley de la propiedad de condominios permite regular los derechos y deberes y obligaciones para la convivencia dentro del conjunto. Por ejemplo, definir el reglamento del condominio, quién es el administrador, cómo se conforma la asamblea general, las penalizaciones para adeudos, el presupuesto y la cuota de mantenimiento. Entre otros tantos pendientes, también considera las obligaciones que tendrán los condominios para garantizar el fondo de mantenimiento del inmueble que se utilizará para eventos extraordinarios. Hay dos tipos de condominios. Un condominio es un conjunto habitacional y estos pueden constituirse por casas o edificios. La ley estipula la existencia de dos tipos de condominios, tipo A y tipo B. El tipo A son aquellas construcciones que están divididas en unidades emplazadas en un terreno de dominio común. Un ejemplo de este tipo de condominio será un edificio, departamento u oficinas en donde el terreno es común, pero las unidades son de dominio individual. El tipo B son terrenos que existen sitio de dominio exclusivo y terrenos de dominio común. Por ejemplo, un condominio de viviendas donde las casas son de dominio exclusivo, pero las calles y la plaza son comunes. Como el Código Civil nos habla de los artículos 1035, nos dice de la modalidad de condominios que es aplicable exclusivamente para aprovechar la superficie e infraestructura urbana de un predio sobre el que se edifican dos viviendas.
El artículo 1036 nos habla que cada una de las viviendas representará la mitad de la totalidad de los derechos comunes del inmueble. Así como el artículo 1037, también serán aplicables el funcionamiento de ese tipo de condominios las siguientes bases. Deberán constituirse mediante escritura pública. También las decisiones que se tomen para el mantenimiento y conservación del condominio, así como los gestos que se originen por la conservación del condominio, serán siempre por partes iguales. También los condominios deberán usar igualdad de circunstancia los bienes de uso común, como también en caso de destrucción, ruina o inoperabilidad de la edificación de condominios. También en caso de los condominios que no se pongan de acuerdo sobre los 4 puntos anteriores. Así como las unidades habitacionales podrá ser enajenada libremente por sus titulares. El artículo 1038 nos dice que cuando surja alguna circunstancia no prevista en el reglamento particular que se emita para el condominio, se aplicarán de manera supletoria las bases que para la propiedad se refiere en este código. Como comentario, para mí el uso de condominios es normal en la ciudad, siendo una forma de regular la coexistencia de diferentes personas en un espacio delimitado. Al ser cada vez menor el espacio que va quedando para vivir una ciudad de desarrollo, es imperante contar con un adecuado diseño de condominio y una estructura de regularización de comportamiento de las personas para salvaguardar el bien común. Por mi parte, eso es todo.